ejercicio de factorización que escogí es justamente del punto 2 de la práctica de las dos hojitas. La compañera me había dicho que hiciera uno de los dos que venía ahí. Escogí este. Ok. Nos piden, en todos estos va a ser factorice al máximo. Entonces, en esta expresión, pues yo tengo que empezar a ver el formato que tengo. Esto es lo que hablábamos antes de la velocidad con la cual yo puedo empezar un ejercicio. Me están pidiendo factorización, tengo que tener en mente todos los métodos de factorización que sé que manejo. Tengo que poder contar cuántos términos hay. Hay 3 términos, entonces solo con eso ya deberíamos de saber qué método de factorización es. Si son 3 términos, tendría que ser inspección. Entonces es muy importante relacionar eso. Recuerden que en la presentación sí yo saqué el dato para hacer esas relaciones. El detalle está en que inspección es para cuadráticas. Pero ¿cómo sé yo que esto se comporta como una cuadrática? Porque este exponente es el doble que ese otro. Recuerden que eso siempre puede pasar. Si yo tengo un exponente el doble del otro, pues se puede trabajar por sustitución. Hay sustituciones que no hace falta escribirlas. Por ejemplo, si yo tengo x a la 4, x a la 2 y un número, a veces no hace falta hacer sustitución, yo puedo hacer la inspección directa. Acá, por ejemplo, pues sí sería mejor hacer la sustitución. Entonces, si yo identifico que un exponente es el doble del otro, ¿a quién tomo como u? Siempre, siempre, siempre al del exponente menor. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se repite? ¿Quién va a ser el número, la expresión algebraica que se repite aquí y aquí? Pues el 3 a la x. Aquí hay 3 a la x y aquí hay 3 a la x. ¿Por qué tomo el menor? Porque si u es 3 elevado a la x, ¿quién es u a la 2? Pues este otro. Sería 3 a la x a la 2, que yo puedo multiplicar por la idempotencias, es 3 a la 2x. Entonces, no sé si con esto, esta primera parte, que es el cambio de variable para hacer la sustitución, hay algo que no les quede claro, chicos. Por hacer eso, ya el ejercicio va a salir muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque entonces la función nos va a quedar 9 por 3 a la 2x, que 3 a la 2x es u a la 2. Menos 18 por 3 a la x, que sería menos 18 por u, más 9. Y ya nos quedó una cuadrática. Entonces, ¿qué puedo hacer en esa cuadrática? Pues, primer método de factorización, el método universal. Si yo tengo 9, 18 y 9, puedo sacar un 9 a factor común. Me va a quedar 9 u a la 2 dividido entre 9, u a la 2, menos 18 u entre 9, menos 2u, y 9 dividido entre 9, no es 0, ¿verdad? Pero se olvidan del 1. Entonces puedo factorizar esa expresión cuadrática. Nos va a quedar entonces. Recuerden que esto se pueden ayudar con 953. Podemos hacer la inspección. Si pueden ver también, es la segunda fórmula notable. Hay muchas formas de hacer esa cuadrática. U por u y menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1. Y menos 1 más menos 1 da menos 2. Entonces nos va a quedar 9 por u menos 1 por u menos 1. Que si yo quiero verlo más bonito, como más comprimido, puedo verlo como 9 por u menos 1 a la 2. Y casi que terminé el ejercicio. Nada más que cuando ya ustedes factorizan al máximo, después de haber hecho una sustitución, pues tienen que devolverse a lo que valía el ejercicio originalmente, a lo que valía la u originalmente. Entonces, para terminar el ejercicio, tendríamos que decir que esto es igual a 9 por u, que u era 3 a la x,
menos 1 a la 2. Y esa sería la respuesta final. De esta parte, chicos, es importante que recuerden que ustedes tienen estas soluciones, entonces también pueden ir hojeando en eso. Y cuando no entiendan algo, entonces preguntarme esa parte que ya sería como algo más puntual. Profe, Sí. digamos, para efecto de examen, cuando uno pone la respuesta, si uno pone 9 por 3 a la x menos 1 por 3 a la x menos 1, ¿está bien? O mejor ponerlo 9 por 3 a la x menos 1 a la 2. Cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. Ah, ok. Gracias. Ok. Vamos con el segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio, chicos, ustedes lo podían revisar también usando alguno de los programas. Yo les voy a insistir mucho en eso porque ahora más que nunca tienen que aprender a usarlos. Entonces, el segundo ejercicio, teníamos una función O de X que era X a la 2 más 5 tercios X menos 2 tercios. Entonces, tenían que empezar a hacer inspección. Esta pues es cuadrática, es trinomio, es hacer inspección. ¿Por qué me la preguntan siempre? Vieras que es algo muy curioso. En todos los cursos siempre me la preguntan. Porque hay fracciones. Y le tenemos un favor a las fracciones que yo no me explico. Tengo que hacer la inspección. Los números que multiplicados den X, dos números que multiplicados me den el menos 2 tercios y que sumados, cuando multiplico en cruz, me dé 5 tercios X. Pues en las X es claro que es X por X. Pero le oímos a las fracciones. Dos números que multiplicados me den menos 2 tercios y que cuando lo sumo, porque aquí no me va a afectar en nada, me dé 5 tercios. Pueden ayudarse del mode 5.3. De hecho, mode 5.3 les da inmediatamente cuáles son esos números. Si yo quiero ponerme a pensar un ratito de cómo se haría, pues 2 tercios es como 0,66667. 5 tercios, perdón, sí, 0,667. 5 tercios es 1,666667. Entonces, ahí yo podría empezar a ver como qué hace falta. Si esto es 1,666 y esto es 0,666, pues por ahí me puede dar una idea de cómo ponerlos a multiplicar, pero repito, no de 5,3 te los da inmediato. Yo puedo hacer 2 por menos 1 tercio. ¿Por qué? Porque 1 tercio vale 0,33333. Y si a 2 yo le resto 0,33333, voy a obtener 1,6666. Entonces, por ahí eso les puede ayudar. ¿Cómo se hace la multiplicación de fracciones? En línea. 2 por 1 tercio. Acá pongo el 1 y hago en línea, ¿verdad? Para que me calce acá, bueno, y el menos a alguno de los dos. ¿Por qué al menos 1 tercio? Porque yo necesito que 5 tercios sea positivo, entonces necesito que el más grande sea positivo. Por ahí, chicos, hay que hacer un esfuerzo a acostumbrarse a trabajar con fracciones. Entonces ya tenemos todo. Ya podemos poner la forma factorizada. Podemos decir que esta expresión es x más 2 por x menos 1 tercio. Si ustedes se ponen a hacer esos trucos raros que hacen a veces, que pasan este 3 aquí a multiplicar, pues ya está mal. Porque si yo distribuyo no voy a obtener estas. Entonces, cuidado con esas cosas. Si la función original tenía fracciones, pues la respuesta también tiene que tener fracciones. No sé si con eso hay dudas, chicos. Hay dos formas diferentes de hacerlo y sí me gustaría preguntarles de qué forma quieren que trabajemos.
hay una forma rápida y una forma larga. Hay que factorizar esa expresión. ¿Qué métodos de factorización puedo usar ahí, chicos? ¿Alguno se acuerda? ¿Será ¿Ah? agrupación o división sintética, no? Exactamente, cualquiera de esos dos. Si lo hago por agrupación, me va a salir en 2 pasos. Si lo hago por división sintética, me va a salir como en 6 pasos. Agrupación tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que sale muy cortito. La desventaja es que no siempre vemos los patrones. Aquí yo puedo ver 1, 2, 1, 2. Entonces hay un patrón, me está diciendo que yo podría hacerlo por agrupación, pero a veces no son tan obvios. División sintática siempre se hace exactamente igual. Entonces, aunque sea más largo, es como más repetitivo. Entonces, no sé, en este caso, ahí el primero que me diga cuál de los 2 métodos quiere que utilice. Si no, lo hago por el método que a mí me gusta. Creo que hagámoslo por agrupación. Ok. De hecho, a mí en lo personal me gusta más agrupación porque me sale mucho más rápido. Entonces, voy a trabajarlo por agrupación. Les queda a ustedes como un ejercicio muy bonito hacerlo por división sintética y ver que da lo mismo. Entonces, si yo quiero hacer agrupación, hay 2 posibles agrupaciones. Yo puedo agrupar estos 2 y estos 2. O puedo agrupar los X con los X y los 2 con los 2. Voy a usar esta segunda, como que uno ve más el patrón, ¿verdad? Entonces, agrupo X a la 3 menos X más, recuerden que en agrupación siempre debo de poner un más en medio de los 2 paréntesis y luego van los que están curviaditos. 2X a la 2 menos 2. ¿Cuál es la ventaja de agrupación? Que saco factor común en cada uno de los paréntesis. Entonces, aquí puedo sacar factor común un X y aquí puedo sacar factor común un 2. Divido X a la 3 entre X, X a la 2 menos X dividido entre X, 1. Bajo el más. 2X a la 2 dividido entre 2, X a la 2 y menos 2 dividido entre 2, menos 1. De hecho, los paréntesis les deberían de quedar iguales. Si no les quedan iguales, sospechen que hicieron mal la agrupación. ¿Por qué? Porque el detalle está en que tenemos 2 términos y puedo sacar factor común para esos 2 términos. Este sería mi factor común. ¿Y quién es el factor restante? Pues esto dividido entre esto, me queda solo la X. El segundo término dividido entre el factor común, me queda solamente el 2. Y ahí una pregunta que siempre tienen que hacerse. ¿Terminamos de factorizar al máximo? ¿Cómo sé yo cuándo termino de factorizar? Pues cuando llego a puras lineales. Esta todavía es cuadrática. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Es binomio? ¿Es con resta? Diferencia de cuadrados. Y esta sería ya la respuesta final. Repito, como sugerencia, trabajenla también por división sintáctica. ¿Quiénes son los ceros que utilizo? O el 1, o el menos 1, o el 2, o el menos 2 para hacer la división. No importa con cuál de los 3 trabajen, deben de llegar a lo mismo. Profe, Sí. para que haya, bueno, para que se pueda hacer diferencia a cuadrados, basta con que X esté elevado a la 2. La X tiene que estar elevada a la 2, de O sea, no hecho. tiene que ser el paréntesis, digamos. No te entiendo. O sea, para una diferencia de cuadrados basta con que tengas
alguno de los dos a la 2. Ok. Entonces podría ser este segundo o este primero, pero tienes que tener como un factor con una resta. Sí, tiene que estar entre paréntesis y se está multiplicando con otras cosas. Ok, gracias. Ok. Vamos con el cuarto ejercicio. En el cuarto ejercicio sale muy cortito, pero hay un detalle. En el cuarto ejercicio se puede hacer si se saben las fórmulas notables de forma muy corta. Si no me las sé, sale muy, muy largo. El cuarto ejercicio era teniendo f de a igual a 6a a la 4 más 750a. Esa expresión de ahí. Entonces, yo tengo un binomio, son dos términos. Tengo que pensar siempre cuál método de factorización puedo usar. Pues siempre tengo que tener en mente el universal, el factor común, y de hecho esa expresión tiene factor común. Numérico, pues 6 tiene mitad, tiene tercera, 750 tiene mitad y tiene tercera también. Entonces yo puedo sacar a factor común numérico un 6. Y de las variables, pues a la 4 y a sería a. 6a a la 4 dividido entre 6a a la 3 y 750a dividido entre 6a, por ahí lo tengo, 125. Ok. Entonces, aquí tengo una lineal, aquí tengo una cúbica. Debo de seguir trabajando hasta ojalá llegar a puras lineales. Entonces, esta, la forma corta de trabajarla, es suma de cubos. Si me sé la fórmula notable, ya me salió el ejercicio. Entonces, esa es la recomendación, pues realmente sacar el rato para estudiarlas. Si no me las sé, hay otra forma. Yo no lo voy a hacer con otra forma, pero hay otra forma. Aquí yo podría aplicar división sintética. Buscarle el 0 y poner 1, 0, 0, 125 y dividir con ese 0. Pero sale muy largo. Repito, si no se sabe la fórmula, esa sería una opción. Como es cúbica, yo podría aplicarle división sintética. Ok, ahora, hay que recordar que si es cúbica y yo vi que hay una suma de cubos, pues debo de aplicar la fórmula. Entonces, identifico que a la 3 va a ser mi x a la 3 y que 125 va a ser mi y a la 3, o bueno, a la 3 y b a la 3. Recuerden que yo saco raíz cúbica, porque a mí lo que me interesa es saber quién es x y quién es y. Entonces, si a a la 3 es x a la 3, a sería x, y si 125 es y a la 3, aplico raíz cúbica a ambos lados. Raíz cúbica de 125, 5. Entonces ya puedo aplicar la fórmula notable. Nos va a quedar que esto es 6a, y la fórmula notable de la suma de cubos me dice que sería el primero más el segundo por el primero a la 2 menos el primero por el segundo más el segundo a la 2. Si quiero aquí puedo poner menos 5a. A veces es más bonito menos 5a que menos a por 5. Pero es lo mismo. Entonces, no sé si hay preguntas con ese ejercicio 4. No era la única forma de hacerlo, pero era la forma más corta. Ok. Nos quedan 2 ejercicios más por hoy. El siguiente ejercicio es interesante porque no tiene solución única. Entonces, como que uno se extraña, ¿verdad? Que en mate haya algo que no tiene una única solución, sino que tiene posibles formas de darse. Entonces, vamos a ver esos. A los 5. Lo que decía era, sea j de x un polinomio de grado 5,
cuyos únicos ceros, o sea, los únicos valores que hacen que la función dé 0, son 1, menos 3, menos 1/2 y 2. Y la pregunta era, ¿quién es ese polinomio j de x? Me parece que esta pregunta la sacaron de la práctica adicional que yo les había enviado y que también el profesor Guido subió a mediación virtual. Porque pasa algo curioso, para entender bien el ejercicio hay que tener como en mente el teorema del factor, que lo hablamos, pero como que no lo hemos trabajado a profundidad. Lo vamos a trabajar la primera semana de clases, de hecho. Lo que sucede es que si 1 menos 3 menos 1/2 y 2 son factores, son ceros, perdón, con esos ceros yo puedo construir el factor. Tengo que pensar en una expresión algebraica que se haga 0 cuando cambie la x por 1. O una expresión algebraica que se haga 0 si cambio la x por menos 3. Y así con todos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si 1 es un 0, un posible factor podría ser x menos 1. ¿Por qué? Porque x menos 1 se hace 0 si yo cambio la x por 1. 1 menos 1 pues da 0. Es un posible factor, pero no es el único. Otro, por ejemplo, pudo haber sido 1 menos x. 1 menos x también se hace 0 cuando cambio las x por 1. 1 menos 1, 0. Entonces, por eso les dije que j de x no hay una única solución posible. Yo podría decir que un factor es este o que un factor es este. Ahora, con el menos 3, pues ¿en qué factor podemos pensar si nos dicen que menos 3 es un 0 de la función o bueno, el del polinomio? Pues en x más 3. Ese es más fácil. Si me dicen el 2, puedo pensar en x menos 2. Si me dicen el 1/2, puedo pensar en x más 1/2. O también puedo pensar en 2x más 1. ¿Por qué? Porque si cambio la x por menos 1/2 más 1/2 da 0. O 2 por menos 1/2, 2 por menos 1/2 da menos 1, más 1 también da 0. Entonces, vean que dependiendo del número yo puedo verla como posibles factores diferentes. Entonces, ¿quién es j de x? Pues tengo un montón de posibilidades. Lo que sí tengo claro y que tengo que verlo muy inmediato es que si me decían que era de grado 5, j de x va a tener que tener 5 factores. O puede ser que alguno de ellos sea un número complejo. Pero como ya tenemos 4 ceros, pues deberían de haber 4 y 1 que se repite. Entonces, yo podría decir varias soluciones para j de x. Voy a pensar en una como en la más sencilla de todas ellas. X menos 1, x más 3, x más 1/2, x menos 2, y cualquiera de todos ellos se podría repetir. Entonces puedo poner cualquiera de todos. Digamos que el que se repite es x menos 2. Como me lo envió la compañera, dejaba esa libertad a decir como diferentes posibles respuestas. A veces hacen ciertas restricciones para que la respuesta sea única. Pero en este caso, cualquiera, siempre que mezcle estas soluciones, pues funciona. No sé si hay dudas con respecto a chicos. Ok, eso no había que darlo como en forma de polinomio o así, sino de una vez con los factores como usted lo hizo ahí. Es que este igual es un polinomio, nada más que aquí ya lo estoy escribiendo factorizado. Ok. Sí, lo que yo pensaba era que, digamos, tenía que quedar como x a la 5 más, no sé, 2x a la 4 o algo así. Si tú quisieras, sería distribuir.
Ok. Ponernos a hacer eso es muy aburrido. Sí, sí. Pero así ya se ve que es de grado 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 factores. Ujú. Ok. Con Ah, eso es perfecto. suficiente. Gracias. Vamos con el último. Yo creo que me abusé, ¿verdad? Porque les había dicho que 40 minutos y yo creo que ya nos 40, 50 minutos y ya nos pasamos. Vamos con el último. El último ya ustedes tienen la solución. Entonces, repito, es muy importante que aprendan, por ejemplo, a leer esas soluciones y lo que no tengan claro que me puedan preguntar. El último ejercicio para hoy era x a la 2 más 2x a la 2 menos 2 por x a la 2 más 2x menos 3. La compañera que me lo preguntó, me preguntó este y otro que se le parecía mucho. Entonces es importante que luego el otro lo intente ya después de esta explicación. Ok, primero que todo, están preguntando factorización, tengo que recordar cuántos términos hay. ¿Cuántos términos hay? Recuerden que lo tengo que separar, poder visualizar que se está multiplicando, que se está sumando y que se está restando. Todo esto es un término, todo esto es otro término y este sería otro término. Tengo 3 términos y normalmente cuando son 3 términos, tengo que pensar en inspección. ¿Cuál es el detalle? Que eso no tiene cara de cuadrática, pero sí lo tiene. ¿Por qué? Porque tenemos esta expresión en el paréntesis que se repite y un exponente es el doble del otro. Entonces, nuevamente yo puedo trabajar por sustitución. Puedo tomar u como el menor de ellos. Entonces, puedo tomar a u como x a la 2 más 2x. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Que este u está aquí y está aquí. Entonces, esa expresión la puedo ver como u a la 2 menos 2 por u menos 3. Y ahí puedo hacer la inspección. Dos números que multiplicados den menos 3 y que sumados den el menos 2, pues menos 3 por 1. Entonces, puedo decir que esa expresión es u menos 3 por u más 1. Y si ya termino de factorizar, pues me puedo devolver a lo que valía u originalmente. ¿Qué sería? Voy a ponerlo aquí arriba. X a la 2 más 2x menos 3 por x a la 2 más 2x más 1. ¿Y cuál es el detalle? Pues esto es cuadrático y esto es cuadrático. Puedo factorizarlo más. Aquí es trinomio y aquí es trinomio. Puedo hacer la inspección. Dos números que multiplicados me den menos 3 y que sumados den 2. Pues 3 y menos 1. Dos números multiplicados que me den 1 y que sumados me dan 2. 1 y 1. Entonces, puedo decir que esto es x más 3, x menos 1, x más 1, y como se repite, a la 2. Entonces, ya va, chicos. Era una expresión cuadrática, pero estaba elevado a la 2. Eso si yo me pongo a pensarlo, pues salgo a elevado a la 4. Entonces, al final deberían de quedarme 4 paréntesis. Aquí me quedaron 4 paréntesis, nada más que uno repetido. No sé, chicos, si hay dudas con esto. Profe, ahí no importa si uno no hace la sustitución, nada más hace como... No les afectan absolutamente nada. Yo lo hice porque Para que sea más fácil. me parecía que se veía mejor. Pero si ustedes ven aquí directamente a la inspección, la pueden hacer inmediatamente. Ok. Profe, ¿podría explicar el último paso? Es que me perdí. Ok, de aquí a aquí. Ajá. Ok. Aquí lo que hice fue cambiar la U por lo que varió originalmente y
cambiar esta u por lo que valía originalmente, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí esta es una cuadrática que se puede factorizar por inspección porque son 3 términos. Y esta es otra cuadrática que también se puede factorizar por inspección porque son Ok. 3 términos. Con mod 5.3 igual. De Ok. igual, recuerden, no dependan tanto de la calco. La calco a veces les causa algunos errorcillos. Entonces, por ahí deben de tener cuidado con la calco. O sea, yo entiendo que la calco ayuda mucho, pero me preocupa que pues, vaya a causar ciertos problemas más adelante. No sé si te quedó la duda clara. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, chicos, eso sería, esta expresión antes la hicimos por agrupación. Vamos a ver cómo se haría con división sintética que la compañera me la está pidiendo. Bueno, primero, esta es cúbica, entonces se podría hacer con mod de 5,4. Si yo quisiera, puedo poner 1, 2, menos 1, menos 2, y me va a tirar las 3 soluciones, que eran 1, menos 1 y 2. Y puedo usar cualquiera de los 3. El detalle está en que si es un grado mayor, ya mod de 5,4 no me funciona. Por ejemplo, si fuera una de grado 5. Entonces siempre es importante como saber el otro método. Si yo quiero hacerlo con Shift Calc, que repito es para grado 4 mayor, yo puedo poner en la calculadora x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2 igual a 0. El detalle con esto es que la x hay que ponerla con alfa y la teclita del paréntesis, que creo que es el paréntesis que abre. No, el que cierra, perdón. Ahí. Entonces, me pongo todo eso. El igual no es el igual de la calco. El igual es con alfa y la tecla de calc. Entonces, tengo que escribir todo eso. Ya por tener todo esto escrito, así como estás en la pizarra, le doy Shift Calc. Y luego le doy el igual de la calculadora. Y me va a tirar una de estas 3. ¿Cuál de las 3? Ya depende de la calculadora, chicos. Eso depende de cada cálculo. Digámosle que a mí me dio el 1. Entonces hago mi división sintética con el 1. Pero da igual, si les hubiese dado con el 2, ya hacen la división sintética con el 2. Al final deben de llegar a la misma respuesta. No sé si te aclaré la duda que tenías. Sí, profe, muchísimas gracias. Es que no sabía cómo poner la X y el igual. Ah, ok. Ahí es importante que, yo sé que a veces cuesta como seguir un poco las clases, porque no solo llevan mate elemental, sino otro montón de cursos. Pero todo esto yo siempre trato de ponérselos, porque, aunque les insisto, la cálculo no les va a hacer todo, pero es una herramienta, yo siempre voy a tratar de explicar cómo usar esa herramienta. Entonces, tratar de ir tomando esos apuntes también a cómo vamos avanzando con las clases. Entonces, chicos, eso sería por hoy. Les agradezco mucho su atención, el haberme ayudado. Yo siento que quedó bonito. Ya luego la voy a ojear, el video como tal, a ver cómo nos fue.